Conversar ahora con el colega Facundo Suárez. Él se desempeña en el medio 0223 y escribió un artículo pero muy interesante analizando el tema de la votación en el partido de General Pueyrredón. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo va? Buen día. Bien, bien. Bueno, un gusto y gracias por acceder a esta conversación. Realmente hiciste un análisis muy detallado, con datos más que muy interesantes, más allá del número bruto, o de la idea bueno, de quién ganó y quién perdió mirándolo en grueso, ¿no? Contanos un poco el desglose que tiene datos relevantes de lo que está pasando en el ánimo de quienes sí concurrieron a votar en Mar del Plata y también habla, creo, de los que no concurrieron, ¿no? Sí, sí, ahí yo hablo de dos caras del desencanto que uno puede encontrar al analizar los votos. Primero se viene hablando mucho en la previa de la cuestión de la participación, o más bien la contracara, la abstención, que iba a ser posiblemente de las más altas de la historia. A esto se hablaba, se viene viendo en distintas elecciones provinciales, bueno, y demás. En general, por Real nos encontramos con el dato que también es comparable en provincia, que la elección de este domingo fue la que tuvo menor asistencia de las 29 que podemos contar del 83 para acá. Siempre ir por ahí atrás del 83 es complejo porque los datos, por lo menos los públicos disponibles, es complejo de encontrarlo. Bueno, analizamos de la recuperación democrática hasta acá. La del domingo, con una asistencia del 59.3%, fue la elección con menor asistencia en la historia de General Pueyrredón. Ujú. Incluso, si uno empieza a mirar cómo se comportó, vieron que podemos acceder a la información circuito por circuito, a los 29 circuitos electorales en los que se divide el distrito General Pueyrredón, uno incluso puede encontrar tendencias donde en la periferia hubo menor participación que en el centro, incluso con barrios con picos muy altos, algunos con asistencia por debajo del 50%. Santa Clara del Mar, Las Canteras, Parque Hermoso, esa zona más del suroeste, una participación muy bajo. Gente que hay más parte del electorado que se quedó en la casa que la que fue a votar. Ya en sí mismo es un número bastante sorpresivo ese. Ujú. Sí, además el tema de los cortes, ¿no? Es decir, Uh-huh. no se salvó ni Raberta, ni se salvó Montenegro, y me parece que la buena elección de Gabriela Escoitía con boleta corta, con soporte de la UCR, dañó particularmente la candidatura de Fernando Muro, ¿no? Y es muy probable, porque mira, también lo que tenemos es el otro fenómeno, es el del voto en blanco en la categoría de senador. Ujú, Uno cuando mira, a ver, ¿qué voto en blanco tuvimos en concejales? 5%. ¿Qué voto tuvimos en senadores? Siempre hablamos del voto en general por Dios, ¿no? ujú, 22%. Una diferencia muy grande. Por ejemplo, tenemos, y uno dice, bueno, ¿de dónde viene esa situación, esa diferencia? Tenemos, por ejemplo, vieron que se considera voto positivo, el voto afirmativo cuando es un voto que va a una candidatura. Cuando es un ujú. voto en blanco no se considera un voto afirmativo. Tenemos 328.000 votos afirmativos a concejales y 265.000 a senadores. Eso lo que explica básicamente es el corte de boleta. El corte Ujú. de boleta fue un fenómeno, el corte de boleta en realidad no, sino que muchísima gente, una porción mayoritaria del electorado de tanto de Gabriela Escoitía como de Pulti, puso solamente la boleta de ellos y no hizo un corte. No Ujú. cortó uno, eventualmente podría decir, bueno, por referencias más ideológicas, por alguna afinidad que uno puede llegar a entender del sector electoral, diría, bueno, la lógica sería voto a Escoitía, voto a Montenegro en la elección de la quinta, voto a Pulti, voto a Raberta. Bueno, no se configura ese escenario, por lo menos en lo que se ve en los números que se dan a conocer. Hay diferencias muy marcadas en el comportamiento de uno y otro. Por ejemplo, números muy, muy genéricos, entre Muro y Raberta sacaron 43.000 votos más que Muro y Cuesta, Ujú. si consideramos esas categorías, ¿no? Y Pulta y Escoitía sacaron 110.000 entre ellos dos. Ahí tenemos una diferencia de 67.000 votos, cuando hubo 57.000 votos en blanco a senadores. Eso explica fundamentalmente esta diferencia. Ujú. Muchísimo voto que fue a un lado y no una boleta incompleta, gente que no puso a senadores. Claro. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué se da esa situación? Porque uno podría encontrar, obviamente el número frío de la planilla no te dice qué le pasó por la Claro. cabeza al elector que hizo eso. Uno puede encontrar rápidamente, creo yo, dos escenarios, lo que no puede decir, bueno, cuál fue más preponderante que el otro, pero puede encontrar dos. Uno, una especie de voto castigo, un voto Ujú. consciente de gente que dijo, no, yo pongo solamente la boleta de Escoitía o la de Pulti y no la de los otros. Después otro fenómeno que yo creo que también habla de destacar el desencanto, que puede ser gente que no haya tenido un entendimiento muy preciso de la mecánica electoral. Esto de que estamos yendo a votar a una elección donde hay dos categorías, y si yo pongo una boleta
solamente corta, no estoy votando en el otro y se está considerando un voto en blanco. No podría decir, bueno, hay un desconocimiento y esa es la explicación. Bueno, el desconocimiento parte del interés, básicamente. Uno conoce de lo que le interesa. No creo que haya un esfuerzo intelectual, digamos, algo muy elaborado intelectualmente para poder comprender la dinámica, eso de que hay dos secciones o dos categorías en las que yo voto permanentemente. El habitante, el laburante de común, tiene en su cabeza cosas mucho más complejas. Creo que parte más que nada del desinterés que ha generado, por ahí en general viene generando la política, en particular esta elección tan particular, ¿no? Con este desdoblamiento, que por un lado vamos a votar una cosa, por otro lado los nacionales, las boletas incluso van a ser diferentes. Me parece que hay todo un menjunje que se termina reflejando en estos números. Sí, sí, lo que ocurre es que también, de alguna manera, Mar del Plata, desde su origen político más próximo, que tuvo al Partido Socialista Democrático como una fuerza fuerte, aunque ese partido ya no esté, ha dejado una impronta de búsqueda de voto marplatense, me parece, que aparece reflejada en esas dos decisiones que tan contundentemente se expresaron en las urnas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí evidentemente hay un electorado que en esta elección, como lo decís vos, en términos más históricos no puede observarlo del Partido Socialista como predominante en gran parte del siglo pasado, experiencias no más recientes de espacios políticos que han ganado con boleta corta, elecciones, cosas muy raras en distritos muy grandes. No, cuando mira la provincia, las boletas cortas suelen ser partidos vecinalistas en distritos más chicos. Es raro, en unos grandes. En esta elección, por ejemplo, en San Miguel, que uno podría considerar un distrito grande, ganó una boleta local, donde incluso uno cuando va a ver cómo se desempeña el voto en blanco en las categorías de senadores, en los municipios de la provincia donde ganaron partidos vecinalistas, gana el voto en blanco. En San Miguel, en Villarino, en 25 de mayo. Eso también que se dan dando, pero lo que vos decís es así. Evidentemente hay un campo fértil para estas terceras opciones o estas terceras y cuartas listas que con una boleta corta han hecho una buena elección, y creo también un interrogante que debieran empezar a instalarse los partidos predominantes respecto a qué está pasando también, que perdí tantos electores con estos sectores. Claro. Bueno, ahí hay varias circunstancias, me parece, de un lado y del otro. Me parece que el romance o la condición de aceptación de Montenegro para buena parte del electorado local se rompió cuando anunció que se iba de la intendencia. Yo ahí observo en lo cotidiano una fuerte decepción. En el caso de Roberta, hay una ruptura con las estructuras tradicionales del peronismo. La lista se enfoca en su propio grupo y deja a otros grupos relevantes del peronismo de Mar del Plata afuera, así que me parece que en ambos lados dijeron, bueno, es tu suerte, ¿no? Sí, hay algo de eso. Mira, como una conclusión que puede mirar esta cuestión vinculada también a los números que decíamos de abstención y blanco. Si no nos depositamos, por ejemplo, en la elección de senadores, el 54% del electorado no fue a votar o votó en blanco. Y si uno dice, bueno, ¿cómo traduzco? Porque, vieron, Montenegro sacó en la categoría de senadores tuvo una elección en términos porcentuales bastante buena en comparación a las anteriores, tuvo 52%. Ahora, si yo pongo esa cantidad de votos que sacaron todos los candidatos, no solamente Montenegro, en función de la totalidad del padrón, a Montenegro le votó el 23% de los marplatenses, a Roberta el 16%. Es el número real que uno tiene en cuanto a decir, bueno, qué tipo de percepción tienen una gestión o una candidatura de oposición en el conjunto del electorado. También son números muy bajos en ese sentido. Sí, bueno, es parte de lo que está ocurriendo en líneas generales. Es un fenómeno global, digamos. Las sociedades cada vez se sienten menos representadas por quienes dicen representarlo, ¿no? Y eso comienza a tener impacto también acá. Le podemos buscar lo que querramos, la política, la economía, lo que fuere, pero está pasando en todos lados. Francia ayer fue un caos, una catástrofe. En Nepal incendiaron el parlamento y asesinaron a la esposa de un funcionario, corrieron al ministro de Economía desnudo por un río, qué sé yo. Hay un estadio general de ira con respecto de la política entre nosotros, a lo mejor por nuestra historia de violencia política anterior. La ira se refleja en me alejo, no voto, no participo, o si voy voto en blanco, ¿no? Sí, definitivamente. Por suerte esa forma del rechazo se están limitando solamente al voto, alguna manifestación mucho más reducida en su nivel de violencia, ni hablar. Por lo menos en los casos estos que estás nombrando. Bueno, gracias por acompañarnos en esto y gracias por el trabajo que hiciste para poder entender mejor qué pasó en la urna. Es muy amable, que tengas un muy buen día. Un gusto. Un gusto. Este era Facundo Suárez, colega periodista, hizo un gran trabajo realmente, ¿no?